Buenos días a todos, mi nombre es Federico Ciarreta, trabajo en el área de desarrollo de Gentos y la idea en el día de hoy es compartir con ustedes una charla sobre un manejo eficiente del pastoreo en gramíneas templadas. Puntualmente vamos a hacer hincapié o eje en 4 temas claves para entender, digamos, cómo funcionan y cómo crecen las gramíneas, y en función de eso establecer estrategias de manejo en cada estación del año, ¿no? Entonces vamos a ver el crecimiento de macollo, lo que es biomasa de entrada, biomasa de salida, clave lo que es el control de floración y cómo manejamos los remanentes en cada estación. Para empezar, y en buena medida acercarnos a la temática bajo estudio, debería definir qué es el manejo, ¿no? Porque el manejo, digamos, lo que queremos es conducir la pastura para que crezca activamente a través de la defoliación, y cuando hablamos de defoliación podemos hablar de la intensidad o la frecuencia de pastoreo, con el objetivo de mantener todo el año activamente creciendo la pastura, cosechar el forraje de la manera más eficiente y poder transformarlo tanto sea en carne o en leche. Ahora sí, esto tiene que estar, digamos, en equilibrio en lo que son los requerimientos animales con la oferta forrajera. Básicamente, digamos, para establecer un sistema sustentable a mediano y largo plazo, porque, por ejemplo, si solamente ponemos ojo en las ganancias por animal o por hectárea, y no tenemos en cuenta qué le sucede a la pastura, lo más probable es que terminemos sobrepastoreando en el corto plazo, con lo cual vamos a tener poca persistencia en la pastura, y en la medida que tengamos poca persistencia en la pastura, perdemos la ventaja comparativa de lo que son nuestros modelos a base pastoril. Entonces, es crucial establecer, digamos, el equilibrio entre estas dos fuerzas. Cómo y cuánto ofrezco. Para empezar, el primer acercamiento puntual, deberíamos conocer cómo funciona una gramínea forrajera. Y para esto es crucial, digamos, conocer qué es el macollo, qué es la unidad funcional. Es decir, todas nuestras pasturas están formadas por miles de macollos por metro cuadrado, ¿no? Y en la medida que conozcamos cómo crece y se desarrolla este macollo, vamos a poder establecer estrategias de manejo. Acá, como se ve en la figura, muy brevemente, el macollo tiene una yema, que esa yema genera vainas y láminas, y lo que es la lámina es la hoja, digamos, que es el objetivo, digamos, de nuestra cosecha, comer forraje de calidad. Entonces, si vemos, digamos, la estructura de un macollo a campo, acá lo que es en la figura de la derecha, vemos, digamos, que un macollo tiene un determinado número de hojas, ¿no? Y como se ven en la figura, en la foto, se ve que hay un máximo de número de hojas vivas que cada macollo puede soportar, ¿sí? Es decir, en general en las gramíneas templadas, sea reigras, estuca y agropiros, podemos tener un máximo de 3 hojas vivas por macollo. Y a medida, digamos, que crece, en el caso de la foto, a la derecha, vemos que está creciendo la quinta hoja y se murió la segunda, ¿no? Entonces eso nos da, digamos, una estabilidad que depende puramente de la especie, que puede mantener 3 hojas vivas. Lo que es en pasto billo y cebadilla quizás puede mantener hasta 5 hojas vivas, pero en general las demás templadas pueden mantener solo 3. Y este es un primer acercamiento, digamos, porque si nos queremos comer realmente el crecimiento de la pastura y transformarlo en carne o en leche y evitar, digamos, la senescencia, podemos establecer una pauta del manejo del pastoreo cuando se cumpla este ciclo, ¿no? Cuando esté en 2,5/3 hojas para entrar a pastorear y aprovechar la mejor calidad. Un ejemplo puede ser, digamos, lo que es pasturas en implantación en esta época del año. En general, digamos, si vemos la foto, la pastura que fue sembrada en marzo, esto es en la Prida,
se encuentra macollada, es una pastura de festuca continental con trébol blanco y lotus. Y si vemos, digamos, ya generó una buena cantidad de hojas como para establecer el primer pastoreo. Y podríamos, digamos, si tomamos como unidad de medida el número de hojas vivas por macollo, empezar a pastorear, ¿sí? Puntualmente, en lo que es el primer pastoreo, lo que se busca, acá no se buscan, digamos, ganancias de peso ni altas producciones o producciones de leche, sino lo que se busca es formar una estructura de cultivo, ¿no? Y realizar pastoreos con alta carga, con un animal de bajo requerimiento para justamente despuntar el cultivo y favorecer el macollaje. Todo lo que favorezca el macollaje me va a generar una estructura de pastura bien cespitosa, que es lo que necesitamos para tener pasturas productivas y persistentes. Ahora bien, vimos cómo se genera cada hoja dentro del macollo, pero si queremos entrar a pastorear en este estado, debe tener ciertas condiciones, ¿no? El piso tiene que ser firme, o sea, no puede estar húmedo porque una plántula con esta estructura y este tamaño, pisoteada por animales, posiblemente pierda muchas plantas, y no tendría sentido. También tengo que ver que no se arranquen plantas, para eso puedo, digamos, brevemente hacer un efecto con la mano y ver si no se arrancan plantas, y en ese caso se podría pastorear, y no tiene que haber ciertas leguminosas, como por ejemplo alfalfa. Si hay alfalfa, este pastoreo anticipado para una poda de formación que le damos, en función de las 3 hojas vivas, no podría realizarse. ¿Qué es lo que buscamos? Recién más o menos lo dijimos, y básicamente lo que buscamos es que llegue luz a la base de la planta, ¿sí? Y en la medida, si ven la figura o el gráfico, está representado lo que es la calidad de luz en función de la relación rojo-rojo lejano, y quiere decir, digamos, que a bajas relación rojo-rojo lejano, quiere decir un ambiente sombreado, disminuye mucho la tasa de macollaje. Y tendríamos una estructura de pastura como sería la de abajo, ¿no? Es una planta que elonga mucho en busca de luz, pero cubre poco el entresurco. Lo que buscamos es las figuras más para arriba, digamos, que sería, en este caso, en este experimento, ese tipo de macetas, no fueron sombrados, entonces fíjense cómo tuvieron un crecimiento lateral, muchos macollos, y está produciendo mucha lámina y poco vaina, poco tallo, digamos, que en definitiva no nos interesa. Lo que buscamos con esta poda de formación, viendo cuando empieza a macollar, cuando tiene 3 hojas vivas y se empieza a morir la cuarta hoja, es generar una estructura bien densa desde abajo, para cosechar, como les dije, en los sucesivos pastoreos, siempre lámina. Siempre en la medida que cosecho hoja verde, me aseguro una digestibilidad alta. En gramíneas, si pastoreo bien, estamos hablando de 70% de digestibilidad, y todo esto, digamos, hace que genere mucho macollo, también por metro cuadrado, clave para una buena persistencia. Pone una foto, digamos, de la misma pastura. Este es después del segundo pastoreo, en agosto. Tengan en cuenta que se sembró en marzo, el primer pastoreo se habrá hecho a fines de mayo, junio, y lo que se buscaba era justamente en la medida que se pueda, digamos, no se recomienda en todos los sistemas sí o sí pastorear tan anticipado, pero en la medida que se pueda, formar este tipo de estructura, bien pegada contra el piso, una pastura corta, bien cespitosa, para que cubra antes del entresurco, va a tener muchos beneficios a lo largo del año y a lo largo del ciclo de la pastura. Ahora bien, vimos lo que es el pastoreo teniendo en cuenta 3 hojas vivas por macollo, pero la realidad es que la producción y la dinámica en el año es muy cambiante, ¿no? En función de las condiciones ambientales, sobre todo de temperatura y humedad. Y quizás es poco usar el modelo de 3 hojas vivas cuando saltamos de un invierno con una tasa promedio de crecimiento de 15 a la primavera, con tasa de crecimiento de 60 o 80 kilos de materia seca por hectárea día. El concepto de 3 hojas vivas por ahí es medio complicado de aplicar porque se acumula mucha biomasa y quizás todavía no se cumplió ese estado, con lo cual podríamos establecer otro sistema de
decisión de entrada a la parcela para esa estación del año, digamos, para primavera. Y otro de lo que podemos tener en cuenta, digamos, para entrar, es la biomasa disponible, es decir, a través de mediciones, sean directas o indirectas, puede ser con corte con aro y tijera o con un pasturómetro, establecer qué biomasa tengo de entrada. Y acá también volvemos al concepto de equilibrar, digamos, lo que es los requerimientos animales con la oferta forrajera. En general, digamos, si entramos con poco disponible, quizás no tenemos efectos negativos sobre la pastura, pero si buscamos en animales de alto requerimiento y alta producción, pues sea vaca lechera o algunos novillos ya pesados, si tengo baja disponibilidad, por ahí afecto el peso del bocado, con lo consecuentemente, digamos, no estaría logrando las ganancias deseadas. Por el contrario, si entramos con mucha biomasa disponible, cerca de 4 toneladas o por arriba, vamos a tener dos efectos negativos. El primero va a ser, digamos, que ya la base de la planta, como dijimos al principio, se sombreó, con lo cual la tasa integral de crecimiento de todas las pasturas, en promedio, van a ir disminuyendo. Tengo mucho volumen, pero voy a tener el problema también de la eficiencia de cosecha, ¿no? Porque el animal generalmente va a seleccionar y va a dejar las partes que digamos que tienen demasiado volumen acumulado, y eso va a tener efectos negativos sobre la estructura de la pastura, muy, muy importante, digamos, si vemos el sistema a mediano y largo plazo. Entonces lo que se puede establecer es un ingreso promedio de la parcela con 2.500 kilos de materia seca. Básicamente, para poder congeniar esos dos objetivos, de que la pastura tenga buenas condiciones y el animal tenga un buen bocado. Fíjense, digamos, esto es el rebrote post-pastoreo, digamos, esta es la misma pastura, ¿qué sucedió, digamos, después cuando se estaba por cambiar la parcela? Si ustedes ven el de la derecha, que tenía mucho acumulado, básicamente la planta elongó la base, la vaina, digamos, para que las hojas no sean sombradas, y cuando la pastoreé quedó todo la parcela amarilla. Eso, digamos, va a tardar un poco más en asumir el crecimiento y va a ser, digamos, perjudicial. Por el contrario, digamos, cuando entramos con menos acumulado, siempre dejamos biomasa verde, y eso es realmente muy positivo para asumir, digamos, el crecimiento instantáneo rápido y poder, digamos, volver a la parcela en menos días, digamos. Y siempre comiendo calidad, ¿no? Siempre defoliamos solamente hojas y no nos llevamos la parte de material muerto que queda abajo. ¿Cómo se maneja este nivel de stock de pasto o este nuevo forma, digamos, de definir el pastoreo? Básicamente se basa en mediciones semanales o cada 10 días de la disponibilidad de pasto, y en función de la biomasa de entrada y la biomasa de salida, se define un stock promedio, ¿no?, del sistema, que debo mantener. Entonces, lo que se ve en el gráfico, digamos, es un circuito de parcelas, desde la primera hasta la 10ª, con distintas biomasas, y una biomasa promedio que el sistema quiere mantener, ¿no? Entonces, en la medida que yo conozco a través del stock, en cada medición semanal, puedo definir cómo viene creciendo las próximas parcelas y cómo es la tasa de crecimiento promedio de todo, digamos, de todo el circuito de pastoreo. Y en función de eso, digamos, definir acciones. Este, digamos, sería un circuito ideal donde yo estoy saliendo de la parcela 10 con mi biomasa objetivo, que eran cerca de 800 kilos, y voy a estar entrando a la primera parcela, en la vuelta del circuito, con más de 2.500, 2.700 kilos de materia seca disponible. Ahora, ¿qué pasa, digamos, cuando por condiciones del clima o en ciertas estaciones del año, si yo empiezo a entrar con menos disponible que el que tenía pensado, yo, como ya lo sé, 10 días o unas semanas antes, puedo establecer, digamos, diferentes estrategias
de suplementación, digamos, para mantener siempre el stock promedio de pasto en el nivel adecuado. Esto, digamos, se usa mucho en el sistema lechero, es una calibración semanal o cada 10 días, donde básicamente se mantiene en equilibrio de los dos objetivos, la conversión animal y el estado de cada uno de los potreros. Otro ejemplo, digamos, podría ser, acá también tenemos un circuito lechero en la localidad de Chacabuco, de 9 de julio, donde tenemos diferentes parcelas de pastoreo, ¿no? Con diferentes biomasas disponibles. Y acá se ve, digamos, que dando la vuelta está por pasar a la parcela 8, pero el disponible de la 8 es mucho más elevado del que debería ser. Con lo cual, yo anticipándome, al medir pasto todas las semanas, puedo ya, en el gráfico se vería como una barra muy por encima de la barra diagonal que los cruzaba, digamos, el máximo y el mínimo. Y ahí ya me doy cuenta que digamos, tengo que tomar acciones para la próxima semana, porque sería en este caso, la producción del campo le está ganando a la capacidad de consumo de los animales que tengo. Entonces, o tengo que ajustar la carga, subir la carga, o básicamente lo más plástico, digamos, sería es saltear esa parcela, ese potrero de pastoreo, y volver, digamos, a la primera parcela y la segunda, que ya están para pastorear. Entonces, teniendo estos conocimientos y este seguimiento de antemano, voy a seguir dando toda la vuelta, comiendo calidad forrajera con las mejores conversiones a tanto sea carne o a leche. Esto es muy común, digamos, en la transición de invierno a primavera, donde las tasas, como vimos hoy, se disparan casi exponencialmente, por varios motivos, ¿no? Primero tengo la temperatura en aumento, la temperatura en aumento, tengo buenas condiciones o mejores condiciones de humedad, y además la pastura está entrando en lo que es fase, digamos, el lápiz ese que generaba hojas empieza a generar macollos ya de tipo reproductivo, ¿no? Entonces, si entro en este momento la pastura está muy pasada, o sea, tiene arriba de 4 toneladas de pasto, e incluso algunos macollos que no se ven, ya desde en agosto empiezan a diferenciarse para formar tallo reproductivo. Si entro, fíjense, hay mucho rechazo, mucho material muerto que estoy dejando de aprovechar, el rebrote posterior va a ser muy malo porque se sombreó mucho la base de la planta. En definitiva, lo que deberíamos hacer en esta estación del año es entrar un poco antes y hacer un manejo, digamos, de la defoliación. Acá, digamos, tienen, por ejemplo, un manejo, digamos, un control, mejor dicho, de la floración, que en general en las gramíneas, como por ejemplo festuca, el ápice empieza a diferenciar en agosto. Nosotros lo vemos recién, quizás a mediados de septiembre, octubre, pero ya a mediados de agosto empieza a diferenciar. Y acá lo que tenemos son dos circuitos, digamos, o dos modelos de pastoreo. Uno, como el que vimos recién en la foto, dejó acumular mucho pasto, entonces digamos, el acumulado del primer pastoreo es muy elevado, pero ¿qué pasaba después? Los sucesivos pastoreos, como no le quedó un remanente verde, y le quedaron mucho menos macollos vegetativos, sino que la mayoría se indujo, los rebrotes posteriores incluso son muy bajos. Tengo menos macollos y encima los macollos están súper estresados porque quedó mucho material amarillo, mucho material muerto. Y en cambio, si entramos antes, con menores acumulados, 2.800 digamos, y hacemos pastoreos intensos, manejamos mucho mejor el consumo de pasto. Es lo que se ve, digamos, qué pasa, digamos, el famoso concepto de achatar la curva y poder comerme todo el pasto, ¿no? El caso de la curva azul representaría acá, donde entré muy tarde, dejé mucho acumulado y gran parte de los macollos en esta etapa ya estaban induciéndose, y cuando entré ya estaba todo medio florecido, reproductivo. Y si logro comenzar a comer antes, tengo una curva de oferta forrajera más moderada, una curva integral de todo el sistema, e incluso puedo seguir produciendo pasto
en condiciones más tardías, digamos. Esto, si bien, digamos, es un modelo, un trabajo, digamos, con provisión de agua y nitrógeno, yo puedo controlar la curva forrajero que quiera en función del manejo de la defoliación. Básicamente acá produzco menos forraje y menos carne. Y acá voy a producir un mucho mejor forraje porque mantengo una tasa integral de crecimiento mucho mejor y más extendida en el tiempo, ¿no? Esto, digamos, la foto esquemática de lo que sería un pastoreo severo para todo el ápice que venía produciendo hojas y quiere producir varas florales, removerlo, y cuando lo remuevo, digamos, disminuyo la capacidad de inducción. Bueno, y a medida que no solamente tiene efectos positivos en ese pastoreo, sino que yo, al mantener una mayor cantidad de macollos vivos en primavera, mi posterior otoño, o sea, el otoño del año que viene, voy a tener mucho más fuentes de crecimiento para que la pastura sea productiva ya desde inicios tempranos, no tenga que volver a macollar para formar la estructura y ahí recién empezar a emitir láminas. Fíjense, esto es la línea punteada, es, digamos, que sería unas parcelas que tuvieron control de la floración durante este año, y este no. La roja no tuvo control de la floración, se entró a pastorear muy tarde, con mucho volumen, y entonces, a la salida del verano, ¿sí?, el número de macollos es la mitad. Y esto tiene repercusiones directas no solo en lo que es la producción de otoño, sino en la persistencia. Otra forma, digamos, de manejar esta curva de pasto y poder comerlo con la mejor calidad es elegir, digamos, modelos de festuca o ciclos de festuca complementarios. Acá lo que tenemos es, dentro de nuestro programa, digamos, de mejora genética, tenemos distintos programas apuntados, por ejemplo, a calidad y producción invernal, lo que son toda la línea Royal para producción. Dentro de otros segmentos serían lo que es festucas mediterráneos, que son excelentes para cosechar con alfalfa, o lo que es el segmento de festucas rústicas, ¿sí? Ahora, si bien yo elijo la mejor festuca en función del ambiente objetivo, también puedo combinar ciclos de festucas, y de esta manera combinar los picos, digamos, de producción y los picos de floración. Entonces, yo me puedo comer el pasto con más facilidad, ¿no? Acá tenemos la producción de Royal Bucien, ¿no?, que está encadenada con una producción de Malma, que es una festuca de floración más tardía. Entonces, Royal mantiene mucho mejor, digamos, lo que es la tasa de invierno, casi 7, 8 puntos por encima de Malma, y Malma, como florece más tarde, tengo más facilidad, digamos, en el manejo del pastoreo. Sería en el circuito, me como primero todos los lotes que son de Royal Bucien y complemento, digamos, la vuelta de pastoreo con todos los que son Malma. Esta es otra opción para manejar mejor la curva de pasto. Y lo que no queremos es esto, digamos, que, por ejemplo, este es un lote en implantación que llegó hasta septiembre sin ningún pastoreo, septiembre-octubre, fíjense, una estructura muy erecta, baja cobertura de suelo, y en los casos, digamos, más extremos, por ahí pasturas de varios años que se inducen y generan mucho biomasa, pero biomasa muerta. Tengo efectos muy negativos, digamos, no solo en este pastoreo, que evidentemente el consumo va a ser bajísimo, excepto que lo fuerce a los animales, sino acá están todos los macollos, básicamente son varas florales, con lo cual macollo vegetativo para que produzca el próximo otoño van a ser muchos menos, que si mantengo una estructura mucho más espitosa y mucho más cortita todo el año. Esto es lo que buscamos, digamos, no pasarnos de 3 toneladas para entrar a la parcela. Y bueno, siempre, digamos, yo por más que controle la floración, siempre hay algo que se nos escapa, pero fíjense, digamos, en la medida que podamos mantener
las varas florales al mínimo, y vamos a tener efectos positivos. El último concepto, digamos, vimos lo que es 3 hojas vivas, vimos lo que es manejarlo en función de la biomasa, y lo que es floración, o control de la floración. Otro concepto de hojas vivas que repercute mucho en lo que es gramíneas templadas es los remanentes de verano, ¿no? En verano ya no puedo ir más abajo, siempre tengo que dejar buenos remanentes, por lo menos de 800, 1000 kilos de materia seca, que serían 10, 12 centímetros, con buena cobertura del suelo, básicamente, digamos, para mantener fresca la base de la planta. Si ustedes miden el entresurco, que no está, digamos, con buena cobertura y demás, puede llegar a tener 40, 48 grados, con lo cual eso, digamos, es un camino directo a la muerte de macoyo. Entonces, poder mantener cobertura, y sobre todo cobertura verde, desde diciembre, digamos, hasta mediados de febrero, es crucial, digamos, para la supervivencia y la persistencia de los macoyos. Entonces, resumiendo y ya finalizando, acá tenemos una curva de producción de una festuca en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y podemos establecer distintas estrategias de manejo en función de la época del año. En lo que es todo otoño-invierno podemos ver qué pasa a nivel macoyo, digamos, la producción forrajera está limitada por la temperatura, entonces podemos ver, en vez de biomasa, vemos el número de hojas vivas por macoyo, y en función de eso, digamos, decidimos la entrada a la parcela. En las zonas por ahí más marginales, donde se quiere transferir o diferir algo de pasto desde el otoño hasta el invierno, lo recomendable es diferir poca biomasa, ¿sí? Y no más allá de julio-agosto. O sea, hasta julio, así, digamos, le das un plus de capacidad de macollar, incluso difiriendo algo de pasto, ¿no? Lo que es en la primavera, como dijimos, la tasa de crecimiento le gana a la de desarrollo, podemos medirlo en función de la biomasa, y sí o sí tenemos que tener en cuenta lo que es de diciembre, hasta febrero, cuidar los remanentes de verano, como resumen. Y desde agosto a octubre, tener en cuenta siempre comer un poquito más abajo para evitar, más abajo estamos hablando de 5, 8 centímetros, básicamente es para evitar la inducción a varas florales. Y para redondear, ¿no? Siempre, esta es una foto, digamos, allá de la zona de Juárez, La Prida, y siempre se ve, digamos, vemos los campos en pleno invierno, con mucho material seco, mucho material que tuvo efectos o tuvo desmanejos la primavera anterior. Entonces todo lo que son macollos y estructuras pasaron a formar estructuras reproductivas. Y digamos, cuando vemos, digamos, la película entera, que sería ver qué pasó, digamos, por ejemplo, acá está comparado, digamos, fíjate, la misma temperatura, casi el mismo ambiente y demás, y las banquinas en general las vemos todo el año mucho más verde. ¿Y cómo puede ser? Acá puntualmente es una metáfora, obviamente no es tan así, pero a través del manejo del pastoreo y mantener las estructuras mucho más cortas y cosechar mucha lámina, podemos tener una pastura productiva y persistente todo el año. Así que la idea es ver un poco, no puntualmente qué pasa en un potrero hoy en día, sino que lo que pasa hoy en día tiene mucho que ver con lo que pasó hace 20 días o el año pasado. Entonces, como un concepto, digamos, es una visión integral, una visión del todo, y ver un poco más la película para definir la estrategia de pastoreo y la cadena forrajera, y no solamente ver la foto puntual. Muchas gracias.